Bienvenidos de nuevo a su dosis semanal de lo último y lo más emocionante del mundo de la farándula. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del universo de las celebridades, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense para desentrañar el misterio porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y la bomba que ha explotado este 17 de octubre de 2025. Si han leído bien, el titular es impactante y la noticia lo es aún más. Si son tan fans como nosotros de estas dos figuras, o simplemente les encanta estar al día de las sorpresas que nos depara el mundo del corazón y la fama, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y recuerden, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora para darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita, así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí en siempre traemos la información fresca, verificada y con ese toque de intriga que tanto les gusta. Empecemos por el principio porque sé que muchos de ustedes estarán con la intriga a flor de piel. Can Yaman, el galán que conquistó corazones con su carisma y su imponente presencia, y de Method Demir, la talentosa actriz que nos robó el aliento con su dulzura y su versatilidad. Ambos, figuras prominentes en la industria del entretenimiento turco, han estado en el ojo del huracán mediático en numerosas ocasiones, a menudo por rumores de romances, proyectos futuros o sus vidas personales. Sin embargo, lo que ha sucedido este 17 de octubre de 2025, amigos, supera cualquier especulación previa. La noticia, que se ha esparcido como pólvora por todas las redes sociales, portales de noticias y hasta en las conversaciones de café, gira en torno a un anuncio inesperado. Un giro de 180 grados en la trayectoria profesional y personal de estos dos artistas. Y aquí viene la parte intrigante, ¿qué es lo que los une ahora de una manera tan sorpresiva? Podría ser un proyecto juntos, algo que ya habíamos vislumbrado como una posibilidad remota dada su popularidad individual, pero la naturaleza de este anuncio va mucho más allá de una simple colaboración cinematográfica o televisiva. Se habla de una asociación empresarial. Sí, lo han oído bien. Can Yaman y de Method Demir, dos de los nombres más grandes del espectáculo turco, han decidido unir fuerzas, no frente a las cámaras, sino detrás de ellas, en un emprendimiento que promete revolucionar el mercado. Imaginen por un momento la magnitud de esto. No es solo unir talentos de actuación, es fusionar visiones, estrategias y muy probablemente un futuro compartido en el mundo de los negocios. Los detalles que han salido a la luz, aunque aún guardan ciertos secretos, apuntan a que se trata de una empresa que abarca varios sectores. Se rumorea fuertemente que están invirtiendo en una nueva plataforma de streaming, una que pretende competir directamente con los gigantes actuales, ofreciendo contenido exclusivo y de alta calidad, con un enfoque particular en producciones turcas que buscan expandirse a nivel internacional. ¿Y quién mejor que ellos, con su alcance global, para liderar este proyecto? Pero eso no es todo. Las fuentes cercanas, esos informantes anónimos que siempre tienen la primicia, sugieren que la asociación también incluye una rama dedicada a la producción de contenido. Esto significa que no solo estarán invirtiendo en la distribución, sino que también tendrán un papel activo en la creación de nuevas historias, series y películas. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacen es: ¿participarán ellos mismos en estas producciones? La respuesta es, probablemente sí. Imaginar a Can Yaman y de Method Demir como productores ejecutivos de un proyecto, y quizás incluso protagonizando alguna de sus creaciones, es un escenario que emociona hasta al más escéptico. Este movimiento estratégico demuestra una madurez y una visión de futuro que va más allá de la actuación. Can Yaman, conocido por su audacia y su ambición, ha explorado diversas facetas de su carrera, desde la actuación hasta incursiones en el mundo de la moda y ahora, los negocios. Por su parte, de Method Demir, quien siempre ha mostrado una gran inteligencia y un ojo para las oportunidades, parece estar dando un paso firme hacia la consolidación de su legado. Juntos, representan una fuerza imparable. Lo que hace esta noticia aún más fascinante es el contexto. Ambos han tenido carreras meteóricas, alcanzando la cima de la popularidad en un tiempo relativamente corto. Han navegado por las aguas a veces turbulentas de la fama, los escándalos mediáticos y las presiones de la industria. Y ahora, en lugar de competir, deciden colaborar. Esto podría interpretarse de muchas maneras. ¿Es una estrategia inteligente para fortalecer su posición en un mercado cada vez más competitivo? ¿O hay un vínculo personal más profundo que los ha llevado a tomar esta decisión conjunta?
Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los hashtags #canidemteam, #llámanos de mí. R-Business, #la bomba de octubre se han vuelto tendencia mundial. Los fans están divididos entre la euforia y la incredulidad. Algunos celebran esta unión como el comienzo de una nueva era para el entretenimiento turco, mientras que otros expresan preocupación por el futuro de sus carreras individuales. Se dedicarán por completo a este nuevo emprendimiento, dejando de lado la actuación. O encontrarán un equilibrio que les permita seguir brillando en ambos frentes. Los medios de comunicación han intentado obtener declaraciones oficiales, pero hasta ahora, ambos artistas, conocidos por ser bastante reservados en cuanto a sus proyectos futuros hasta que están listos para anunciarlos formalmente, han mantenido un silencio estratégico. Esto solo añade más leña al fuego de la especulación y el misterio. Sin embargo, los rumores más fuertes provienen de fuentes internas de la industria, que sugieren que el anuncio oficial de la empresa y sus primeros proyectos se realizará en las próximas semanas, posiblemente en un evento de gala que se está planeando en Estambul. Pensemos en las implicaciones. Si esta nueva plataforma de streaming y productora tiene éxito, podría abrir puertas para muchos otros talentos turcos, tanto delante como detrás de cámaras. Podría ser un catalizador para la exportación de la cultura turca a una escala sin precedentes. Y para Can Yaman y Demet Özdemir, representaría la consolidación de sus imperios personales, trascendiendo el rol de meros actores para convertirse en magnates del entretenimiento. Es importante recordar que no todo es tan sencillo como suena. El mundo de los negocios, especialmente en el competitivo sector del entretenimiento, está lleno de desafíos. La competencia es feroz, las inversiones son cuantiosas y el éxito nunca está garantizado. Sin embargo, dada la experiencia, el carisma y la red de contactos de Can Yaman y Demet Özdemir, es difícil imaginar que no tengan un plan sólido detrás de este audaz movimiento. La audacia es algo que ambos han demostrado repetidamente en sus carreras. Can Yaman, conocido por asumir roles cada vez más desafiantes y por su decidida expansión internacional, especialmente en Italia y España, ha sentado un precedente para la ambición sin límites. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado una astucia notable al diversificar sus oportunidades, incursionando en la publicidad, la moda y ahora, aparentemente, en un imperio empresarial. La posibilidad de que esta nueva empresa de streaming se centre en producciones turcas es particularmente emocionante. La ola turca ha conquistado audiencias en todo el mundo, y una plataforma dedicada podría ser exactamente lo que se necesita para elevar aún más este fenómeno. Imaginen series de alta calidad con presupuestos generosos, que puedan competir con producciones de Hollywood o Netflix en términos de valor de producción y atractivo narrativo. Esto no solo beneficiaría a Can y Demet, sino a toda una industria que busca expandir su alcance global. Además, la rama de producción de contenido abre un abanico de posibilidades creativas. Podríamos ver a Can Yaman explorando géneros que aún no ha tocado, quizás algo más experimental o de autor. Y Demet Özdemir liderando proyectos que destaquen el talento femenino, contando historias desde una perspectiva fresca y empoderadora. Las especulaciones son infinitas y es precisamente esa incertidumbre la que hace esta noticia tan cautivadora. Las especulaciones sobre el nombre de la empresa y el eslogan que la definirá ya han inundado las redes sociales. Algunos sugieren nombres que combinan sus apellidos, como Yaman Özdemir Entertainment, mientras que otros apuestan por algo más evocador y moderno, que refleje su visión de futuro. La elección del nombre será, sin duda, otro de los aspectos clave que la industria observará con atención. La fecha del 17 de octubre de 2025 podría no ser solo la fecha del anuncio, sino también el punto de partida de un proyecto que ha estado gestándose en secreto durante meses, si no años. El sigilo con el que han manejado esta información habla de la seriedad y la magnitud de sus intenciones. Es poco probable que una decisión de esta envergadura se tome a la ligera. Han invertido tiempo, recursos y sobre todo, su reputación en este emprendimiento. La comparación con otros actores que han incursionado en los negocios es inevitable. Muchos han lanzado líneas de ropa, fragancias o restaurantes. Sin embargo, lo que Can Yaman y Demet Özdemir parecen estar haciendo va un paso más allá, están construyendo una infraestructura completa para la creación y distribución de contenido. Esto los posiciona no solo como creadores, sino como arquitectos del futuro del entretenimiento. La dinámica de su colaboración también es digna de análisis. Can Yaman es conocido por su energía arrolladora y su capacidad para atraer la atención mediática.
Demet Özdemir es admirada por su elegancia, su profesionalismo y su conexión genuina con el público. Juntos representan una combinación de poder mediático, talento artístico y visión empresarial que pocas duplas en el mundo del espectáculo pueden igualar. Si se confirma la inversión en una plataforma de streaming, es probable que veamos una fuerte apuesta por el contenido en vivo como eventos especiales, galas y quizás hasta conciertos virtuales. La interacción directa con los fans podría ser un componente clave de su estrategia, aprovechando la leída base de seguidores que ambos poseen a nivel mundial. La pregunta sobre su participación activa en las producciones es un debate constante entre los fanáticos. Si bien podrían optar por un rol más de gestión, la tentación de volver a unirse en pantalla, esta vez bajo su propio sello, sería inmensa. Imaginemos una película o serie producida por ellos y protagonizada por ellos, con la libertad creativa que esto implicaría. Sería, sin duda, un evento cinematográfico a nivel mundial. Las negociaciones con inversores, la contratación de equipos creativos y técnicos, el desarrollo de la infraestructura tecnológica, todo esto conforma un entramado complejo que sugiere que este anuncio es la punta del iceberg. Hay mucho más por descubrir sobre los pormenores de esta audaz alianza. El impacto en la industria turca podría ser transformador. Si su plataforma y productora alcanzan el éxito esperado, podrían establecer un nuevo estándar para la calidad y la ambición de las producciones turcas, atrayendo talento internacional y elevando el perfil de Turquía como potencia en la producción de contenidos de entretenimiento. Esto también podría generar un aumento significativo de oportunidades laborales para guionistas, directores, actores y todo el personal técnico involucrado en la industria. Más allá de lo profesional, la decisión de Can Yaman y Demet Özdemir de unir fuerzas en los negocios también podría ser vista como un gesto de madurez y confianza mutua. Han transitado caminos similares en la industria, han enfrentado presiones y expectativas similares, y ahora han decidido construir algo juntos. Esto habla de una profunda comprensión de sus respectivas fortalezas y una visión compartida para el futuro. La incertidumbre sobre el futuro de sus carreras individuales es un tema recurrente en las discusiones en línea. ¿Significa esto que dejarán de aceptar proyectos de otras productoras? ¿O que priorizarán sus propias creaciones? La respuesta probablemente se encuentre en un equilibrio estratégico. Es posible que continúen actuando en proyectos externos que les interesen, mientras dedican la mayor parte de su energía a hacer crecer su nuevo imperio empresarial. La fecha del 17 de octubre de 2025 se convertirá, sin duda, en una fecha histórica en el anecdotario del entretenimiento turco. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir, uniendo fuerzas para emprender en el mundo empresarial, es un testimonio de su ambición, su visión y su deseo de reinventarse constantemente. Es un recordatorio de que el éxito no solo se trata de estar en el escenario, sino también de construir los escenarios donde otros talentos puedan brillar. La pregunta final que nos queda a todos es, ¿cuáles serán los primeros frutos de esta unión? ¿Veremos pronto el lanzamiento de su plataforma? ¿Cuáles serán los títulos de sus primeras producciones? El misterio continúa y nosotros estaremos aquí, en *****, para desentrañarlo todo a medida que la información vaya saliendo a la luz. Lo que es seguro es que este es solo el comienzo de una nueva y emocionante aventura para Can Yaman y Demet Özdemir, y nosotros somos testigos privilegiados de esta transformación. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un viaje fascinante a través de la noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Hemos explorado los posibles significados, las implicaciones y la expectación que rodea a esta sorprendente alianza entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es un movimiento audaz, innovador y que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos meses y años. La industria del entretenimiento nunca deja de sorprendernos, y esta unión es una prueba contundente de ello. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan sentido tan intrigados como yo. Ahora, la pregunta para ustedes, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tendrán éxito en el mundo empresarial? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de esta nueva productora? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus expectativas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o con cualquiera que ame el chisme y las noticias del espectáculo.
Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle clic al botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas noticias y análisis. No se arrepentirán. Gracias por acompañarnos en ********. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.